Bien, recordemos la clase pasada que nosotros hablábamos de los pilotes, ¿verdad? Como sistema de fundación, que es el del sistema de fundaciones profunda, ¿verdad? Entonces estamos hablando de los pilotes. Cuando hablamos de pilotes, habíamos dicho que hablamos, por lo general, es un juego. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser 6, dependiendo del diseño y el cálculo y dependiendo de la magnitud de la edificación, ¿verdad? Entonces, en este caso aquí, por ejemplo, vemos 3 pilotes. Estos 3 pilotes están siendo amarrados, llamémosles así. Cada pilote está siendo amarrado, o los 3 están siendo amarrados a través de un cabezal que se llama. Ese cabezal es una estructura también de hormigón armado para que pueda trabajar, ¿no es cierto?, estos 3 pilotes en forma conjunta. Estos pilotes también son de hormigón armado. Vamos a centrarnos ya un poco más en esto porque estos son los materiales que se utilizan. Es decir, estos son los más económicos, los más baratos. Y resisten muy bien, obviamente. Entonces, tenemos el conjunto de pilotes que pueden ser 2, 3, 4, 5, dependiendo. Y esos pilotes hay que amarrarlos a través de un cabezal. De este cabezal van a salir las vigas riostras que se llaman. Vamos a ver más adelante ya cuando veamos el tema de vigas, ¿verdad? Y las vigas riostras son pues todas estas de acá, ¿cierto? Entonces, acá vemos lo que son los pilotes. Y este que vendría a ser el cabezal. Y esos pilotes que están unidos a través del cabezal y que del cabezal también salen las vigas riostras dependiendo del diseño. Aquí también puede salir otra viga. Del cabezal nace ya la columna, ¿verdad? Y esto ya sería parte de la superestructura, la columna. Sin embargo, el cabezal sería parte todavía de la infraestructura porque esto está enterrado, no se lo ve. Pero la columna sí se lo ve, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hemos venido hablando, un poquito ya para ir resumiendo algunas cosas. Esto después vamos a volver a resumir porque necesito yo que quede bien claro cuando ustedes entren a un proyecto y empiecen a hablar de cimentaciones y hablen de cimentaciones profundas. Entonces ya automáticamente nosotros nos imaginamos una figura como esta o parecida, ¿verdad? Entonces hay que hacer pilotes, hay que hacer cabezal, hay que hacer las vigas riostras y del cabezal salen las columnas. En este caso, una sola columna. Normalmente sale una sola columna. No pueden salir más de 2 columnas en casos especiales, obviamente, ¿no? Hay las excepciones, hay casos especiales. Pero por lo general sale una sola columna y esto va obviamente hacia arriba, ¿no es cierto? Ya la parte del edificio. ¿Ya? Bien, es un poquito para recordar lo que hemos estado viendo. Después de ello, habíamos visto lo que es la losa de cimentación, ¿verdad? La losa de cimentación está compuesta obviamente por una base y de esa base pueden salir varias columnas, ¿no? Entonces, esa es la característica que tiene este tipo de estructura, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ya hemos venido viendo las clases pasadas, ¿ya? Entonces, debajo de la losa, ¿qué es lo que hay? Debajo de la losa, lo que hay es suelo natural, ¿verdad? Suelo natural. O suelo mejorado, pero ya en realidad es suelo, ¿no? Está sentada la losa y de la losa nacen las columnas o los pilares que se llaman. Como en este caso, una construcción pequeña son 6 pilares, ¿no? Pueden ser más, ¿ya? Entonces eso es lo que ya vimos en la clase pasada. Y estas estructuras también son obviamente de hormigón armado.
Y ahora nos vamos a centrar entonces en lo que son las zapatas. Pero en forma general, dice, una cimentación es un conjunto de elementos estructurales, como vimos en el caso de los pilotes, ¿verdad? Es un conjunto, sobre lo que descansa la superestructura. ¿Qué es la superestructura? Habíamos dicho nosotros, es todo lo que está por encima del nivel del suelo. Y la infraestructura es lo que está enterrado, es decir, por debajo del nivel del suelo. Entonces, parte de la estructura que no es cimentación, ¿no? Eso es la superestructura. Su función es distribuir las cargas, ¿verdad? Su función es distribuir las cargas al suelo de apoyo de tal manera que no se exceda la capacidad permisible, es decir, la capacidad admisible del terreno. ¿Verdad? Entonces, como dice ahí, distribuir las cargas, ¿a quién se tiene que distribuir? Al suelo. ¿Qué se llama esa parte del suelo estructuralmente? El suelo de fundación, ¿verdad? Entonces, de tal manera que esas cargas no pueden superar la capacidad admisible del terreno, es decir, la resistencia que puede tener el terreno. Ya vimos también cómo vamos a determinar la tensión admisible del terreno, ¿verdad? A través del ensayo del CPT. Y condicionando a que el sistema trabaje con un factor de seguridad adecuado que garantice que no se provoquen fallos. Esto es lo que a nosotros nos interesa. Esto le interesa al dueño, ¿verdad? Que no existan fallas algunas, que no aparezcan ahí algunas cosas raras, ¿verdad? Estas fallas no tienen que aparecer tanto en el terreno como en la superestructura. Porque la superestructura es la que se ve, la infraestructura no se ve, ¿verdad? Entonces, tiene que estar nuestra cimentación diseñada de tal manera que, ¿verdad? Tanto el terreno como la superestructura no tenga falla, ya que hundimientos excesivos, fíjense ustedes, pueden generar daños en la propia estructura o en las columnas. E inclusive puede llegar al colapso. Recuérdense ustedes, hace unos 10 años más o menos se cayó un edificio, ¿verdad? En Santa Cruz. Ustedes estaban chicos seguramente, pero se deben acordar, ¿no? Cayó un edificio en Santa Cruz que ni siquiera estaba terminado. Estaba solamente la parte obra gruesa y se derrumbó. Y murieron varias personas, ¿verdad? Entonces, es peligroso. Entonces, el proyecto de la cimentación de un edificio es un problema relativamente complejo. ¿Por qué es complejo? Porque no se olviden que vamos a asentar ese edificio en un suelo natural, ¿no? Que debe ir precedido de un estudio del terreno. Por eso es lo que siempre yo recalco nuevamente, ¿no? Estudio del terreno. Hay que hacer el estudio del terreno. En el que consiste, ya dijimos, ya hemos hablado bastante de esto, el tipo de suelo, su granulometría, plasticidad, humedad natural, consistencia, compacidad, resistencia, deformabilidad, expansividad y agresividad, ¿no es cierto? La altura del nivel freático, esto es, en nuestro medio no podemos escaparle a esto, ¿verdad? Las posibles galerías y conducciones existentes en la zona, estructuras vecinas y circunstancias que quedan ofertadas directa o indirectamente a nuestra, afectar a nuestra, directa o indirectamente a nuestra edificación, ¿cierto? Entonces, el tipo de cimentación, la profundidad y las dimensiones de las mismas deben elegirse teniendo en cuenta la estructura que va a soportar. Y además el terreno en que se va a asentar esa estructura, de forma que la cimentación sea segura. Fíjense, esto es lo que nosotros buscamos, que sea segura y que sea económica. Porque yo puedo diseñar una fundación segura, pero cuesta más que el propio edificio, o sea, el doble de lo que está proyectado, lo que yo quiero, entonces no tiene sentido tampoco, ¿verdad? Entonces tiene que garantizarme la seguridad de la estructura de la edificación y obviamente de las personas que van a habitar,
pero tiene que ser económica, lo más económico posible, sin afectar la seguridad. Entonces hay que jugar con la economía hasta lo más que se pueda, sin afectar la seguridad, ¿verdad? Por eso es que muchas veces, aquí ya es un concepto muy personal, digamos, por eso es lo que a veces tenemos problemas con los arquitectos, los ingenieros, ¿no? Ellos quieren, a veces el arquitecto se cierra en que se haga una estructura y uno le dice, pero esa estructura es cara. Podemos hacer algo más económico, algo mejor y es igual seguro. No, se tiene que hacer porque se tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes, pongan su mirada en el edificio de la facultad que tenemos en nuestra facultad. Voy a hacer un poquito de crítica, digamos, ahí, ¿no? Y así a grandes rasgos le voy a mostrar, digamos, miremoslo de un costado la facultad, el edificio, y el edificio que da hacia la calle, hacia la avenida San Martín, más o menos tiene esta forma, ¿no ves? Y lo mismo hacia el otro lado, algo así es. Y aquí está el edificio, está diseñado, aquí hay, ahí está la sala de conferencias, ¿verdad? Y aquí está dividido en diferentes salas, aulas de clase, ¿no es cierto? Lo mismo por acá arriba, qué sé yo, por ahí está la biblioteca y no sé qué más hay pues por acá arriba, ¿no es cierto? Qué sé yo. Pero fíjense ustedes, esa edificación, aquí tiene una estructura de hormigón armado, pero espectacular. ¿Saben cuánto costó esa estructura? No tengo ni idea, pero sé que eso es caro. ¿Y para qué? De frente apenas vemos una pared. De frente apenas vemos una pared, nada más. O sea, ¿cuál es el objetivo del diseñador o de los diseñadores hacer semejante estructura? No sé, habría que preguntarle a ellos. Pero yo como ingeniero o un grupo de ingenieros diríamos no, que no se haga eso porque sale caro. Claro, como no es plata de ellos, como no es plata de nadie, es plata del pueblo, la universidad paga, entonces, bueno, se hace, ¿no? Pero no tiene sentido, ¿no? Entonces, no sé si alguien por ahí quiere comentar algo, pero no le veo yo un justificativo aquí, ¿ya? Entonces, imagino que se están dando cuenta de qué es lo que estamos hablando. Por eso les digo, hay cosas que se pueden hacer, obviamente, todo se puede hacer, pero hay cosas que podemos minimizarlo, hacerlo de repente hasta más bonito estéticamente y más económico, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Compañeros, ¿me están escuchando? Pregunta, comentario, digan algo, digan piu por lo menos. Ninguno, hijo. Yo creo que todo quedó claro, ingeniero. Bien. Sí, quedó muy claro. Perfecto. Imagino que sí, digamos, ojalá que sí, porque, bueno, ya ustedes están ya a un 80% de ser arquitectos y ya se dan cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Bien. Vamos a hablar entonces ahora, resumiendo un poquito esto, ¿no? Ya no tendría sentido que lo mostremos, digamos, pero los tipos de cimentaciones, ¿no es cierto? Estamos hablando de cimentaciones superficiales, cimentaciones profundas, pilotes, ya hemos hablado de esto. Y las zapatas, ¿no? Entonces nosotros lo que nos vamos a centrar, dijimos ya, en cimentaciones superficiales y básicamente lo que son las zapatas, ¿ya? Aquí igual otra clasificación, digamos, ¿no? Directas, profundas, que también les llaman indirectas a estas de acá, pero las directas están las superficiales, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de cimentaciones, algunos les ponen unos nombres, otros autores otros nombres, pero básicamente es lo mismo.
Aquí hay esta lámina les coloqué porque es un criterio, fíjese, dice, hay varios criterios, ¿no es cierto?, para poder clasificar o cuándo ustedes pueden tomar una decisión para tomar o decir si la cimentación va a ser superficial, va a ser semiprofunda o va a ser profunda, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, dice aquí el autor, ¿no es cierto? Dice de que Z sobre B debe ser menor a 4. ¿Qué será Z? Z es la profundidad, si yo lo miro, este es el suelo natural, y yo voy a hacer mi fundación acá, a esta profundidad. Entonces, esto de acá viene a ser Z, ¿verdad? Entonces, si acercamos un poquito esto de acá, fíjense, Z, distancia del plano de cimentación al nivel natural del terreno o cota de excavación, es decir, del nivel del terreno hasta el lugar donde yo voy a excavar. Esa es la profundidad, ¿cierto? Y B es el ancho de la cimentación. Entonces, tomando esos criterios, nosotros podemos hacer un pequeño cálculo y decimos, si Z sobre B es menor a 4, entonces nuestra cimentación será superficial. Si Z dividido B está entre 4 y 10, ¿verdad? Entonces mi cimentación será semiprofunda. Y si Z sobre B es mayor que 10, entonces mi cimentación será profunda. Eso es lo que dice un autor. Otro autor dice esto de acá. Z sobre B debe ser menor a 1. Z sobre B debe estar entre 1 y 4 y Z sobre B debe estar mayor a 5. ¿No? Este Jaramillo, este señor, entonces pone otro criterio, ¿no? Entonces muchas veces uno tiene que sentarse y reunir la información de los diferentes autores para tomar esa decisión, ¿no? Y otro solamente da un valor y dice si va a ser profunda, Z sobre B debe ser mayor a 8, que es prácticamente como que el promedio de estos dos, ¿no es cierto? Y si no es ese valor, pues entonces dice directamente serán superficiales, ¿no? Entonces eso un poquito para mostrarles a ustedes de que hay criterios que uno asume o puede tomar en función a los autores, ¿ya? Bien. Vamos a ver entonces ahora lo que ya son las zapatas, para ir adentrándonos. Aquí estamos haciendo en forma gráfica, vamos a ver, nosotros vamos a charlar mucho más de este tipo de zapatas, lo que son las zapatas aisladas. Este otro tipo de zapatas las vamos a mencionar, existen y por qué existen, lo mismo este de acá, ¿ya? Zapata combinada. ¿Por qué se llaman zapatas combinadas? Se llaman zapatas combinadas porque soportan a dos pilares. Es decir, si yo, a ver, ¿cómo les diría? Si yo lo miro esto de un costado, bueno, se nota pues acá, ¿no? Resulta que yo voy a calcular la zapata de un pilar y calculo la zapata del otro pilar y entre ellas se solapan. Fíjense, aquí hay un espacio de que las zapatas se pegan y se cruzan prácticamente. Eso se llama solapamiento, ¿no? Es decir, si yo lo miro de un costado, a ver, voy a tratar de hacerlo. Si yo lo miro de un costado, supongamos que esta es una zapata, así. Ahí, ¿verdad? Aquí está su columnita. Y la otra zapata, vamos a hacerlo con otro color. Y la otra zapata prácticamente está acá. ¿Verdad? Entonces, se solapan. Aquí hay un espacio que las dos zapatas al mismo tiempo están en un mismo espacio. Entonces, cuando eso ocurre, tomamos la decisión y decimos aquí, vamos a colocar mejor zapatas combinadas.
Entonces, las zapatas combinadas soportan, a ver, vamos a ver, mi lápiz está fallando, a ver, soportan 2 columnas. 2 columnas, ¿ya? Entonces, si la distancia entre columna y columna es relativamente pequeña, no sé, digamos, habría que ver un proyecto, pero si es relativamente pequeña esta distancia y las zapatas se solapan la una con la otra, entonces mejor es hacer este tipo de cimentación, ¿ya? Tiene su proceso de cálculo, esto es un poquito complicadito porque tienen que tener ustedes los conceptos bien claros de lo que son flexión simple, flexión compuesta, tracción, compresión, momento flector, esfuerzo cortante, ¿no? Todas esas cositas tienen que estar bien claro. Y ustedes tienen una materia más arriba, creo que es hormigón armado, donde seguramente van a aprender a calcular. Después tenemos este otro tipo de zapata, que es zapata corrida. También se la llama zapata continua. Zapata continua o corrida, este tipo de zapatas soportan más de 2 pilares, columna. ¿Ya? Entonces, todas estas estructuras son de hormigón armado. Esto lo mismo es hormigón armado. ¿Podríamos decir nosotros que una zapata combinada es igual que una zapata continua? No, porque la zapata combinada solamente es para 2 columnas. Si es más de 2 columnas, entonces ya estamos hablando de zapatas continuas o zapatas corridas. No van a confundir ustedes zapata corrida con cimiento corrido, ¿ya? En algunos casos, algunos libros tratan de ponerlo como lo mismo, pero el cimiento corrido por lo general es de hormigón ciclópeo. Es decir, el cimiento corrido es de hormigón ciclópeo, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo zapata corrida que cimiento corrido. Entonces, zapata corrida o continua, entonces estamos hablando de que es una estructura de hormigón armado y además soporta más de 2 pilares. ¿Cuál es la condición para tomar esta decisión? La condición es de que las zapatas deben estar relativamente cerca, como en este caso, pero son más de 2, entonces, y además que deben estar alineadas. Es decir, esta línea de acá, ¿no es cierto? A ver si podemos rayar acá, ahí, digamos, esta línea. Las columnas deben estar alineadas, es decir, sus ejes deben coincidir, ¿no? A ver, si puedo dibujarlo acá arriba mejor. Ahí. Ahí, supongamos. A ver, no está muy bien, ¿no? Pero pongamos que ese es el eje. Ahí. Entonces, están alineadas. Si una de estas columnas estuviera por acá, aquí, digamos, a un lado, por acá, ¿no es cierto? A un lado, que no esté alineada, entonces ya dejaría de ser una zapata continua. Entonces,
Si las columnas están alineadas y son más de 2 columnas, entonces estamos hablando de una zapata combinada. ¿Ya? El proceso de cálculo, el proceso de predimensionado, vamos a ver si nos da tiempo para hacer de este tipo de zapata, pero básicamente el predimensionado se hace muy similar a este. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos interesa es la base de la zapata, conocer la base de la zapata, de cuánto por cuánto, ¿cierto? Ya lo que es la armadura ya va a ser es lo de menos. Entonces, esas serían las zapatas combinadas y estas serían las zapatas continuas o zapatas corridas. Y las zapatas aisladas, repito, esa obviamente soporta un solo pilar. ¿Ah? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, compañeros? Ingeniero, ¿qué pasaría si en el caso los ejes de las columnas de la zapata continua no coinciden? Claro, las columnas no están alineadas, ¿verdad? Entonces, seguramente ahí hay que tomar otro tipo de decisión. De repente hay que ver cómo pasa en el otro eje. De repente, ahorita a ver si tengo alguna imagen, vamos a ver. Entonces, de repente yo lo puedo alinear en el otro eje, ¿cierto? Entonces, hay que ver el proyecto, ¿no? Hay que ver el proyecto, ¿no? Entonces, o de repente lo dividimos en dos zapatas combinadas, si fuera este el caso, supongamos, entonces por ahí lo dividimos en dos zapatas combinadas. Por eso es lo que les digo, les decía yo a ustedes, cuando ustedes hagan un diseño estructural de una edificación más de 3 pisos, trabajen junto con un ingeniero. ¿Para qué? Para prever esto, por ejemplo. El ingeniero lo va a mirar su proyecto cuando ustedes estén haciendo y va a ver que por ahí ya hay columnas que son bastante cerca y va a decir, ¿sabes qué? Pero aquí en cimentaciones vamos a tener continua, pero aquí vos tenés una columna que lo estás poniendo a un lado, entonces eso nos va a encarecer el proyecto. Trata de alinearlo, digamos, ¿no? Eso uno le dice al arquitecto, trata de alinearlo para que la cimentación sea una sola. ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? Económico. No se olviden ustedes que hace rato dijimos de que nosotros, ustedes como arquitectos y nosotros como ingenieros, tenemos que buscar la economía del cliente, ¿verdad? La economía. No todos son narcos, digamos, ¿no? Entonces, si usted le dice a un narco, pues $10,000 es nada para un narco, digamos, ¿no? Entonces, total, le dice, usted póngale, ¿qué le importa? Plata es lo que sobra, yo no sé en qué me falta en qué gastar, digamos. Entonces, tiene plata por demás, ¿no? Pero estamos hablando de personas comunes, normales, donde uno dice, a ver, yo me voy a hacer mi casita de 2 o 3 pisos y tengo $60,000 para gastar, no tengo más. Entonces usted tiene que adecuarse a eso, ¿no es cierto? No se va a poner a hacer un proyecto, una edificación que sea, la cimentación nomás nos salga carísima, digamos, ¿no? Entonces, no va a surtir efecto, ¿ya? La zapata tiene un efecto de vuelque o giro, dice Gorena. Sí, eso vamos a ver más adelante. ¿Ya? Sí. Estas zapatas, la combinada y la continua, ese efecto casi no lo tienen, porque como están amarradas, son estructuras mucho más grandes, entonces ese efecto no lo tiene. Pero esta zapata sí, ¿no? Esto es bueno, pero vamos a ver más adelante para no confundir. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, duda? No, dije todo, claro.
Bien, continuemos entonces. Aquí les estoy mostrando, por ejemplo, una foto, ¿no es cierto?, de una edificación que es bastante grande y donde está terminándose o ya se terminó lo que es la etapa de cimentación. Aquí fíjense, zapatas aisladas. Por acá vemos un grupo de zapatas aisladas. Si estas columnas hubiesen estado más cerca la una de la otra, entonces posiblemente aquí se iba a hacer una sola zapata y se iba a hacer zapata continua, ¿verdad? ¿No? Entonces aquí fíjese, se da el caso. O en este otro eje, fíjese usted, en este otro eje, si estas columnas hubiesen estado más cerca, entonces las zapatas prácticamente se iban a solapar, porque aquí hay un espacio de ¿cuánto será? Pues será de 1,5 metros, 2 metros de distancia que hay. Entonces ahí se toma esa decisión y está bien zapatas aisladas nomás. Pero si estuvieran más cerca, entonces podrían haber sido zapatas combinadas, estas dos, lo mismo esta de acá, esta otra de acá, zapatas combinadas, ¿no? Y acá en el fondo podemos ver que probablemente aquí se tomó la decisión y se hizo una losa de cimentación, ¿no es cierto? Lo mismo de repente acá, porque fíjense acá las columnas son bastante cercanas, una con otra. Ya habíamos hablado una clase pasada y habíamos dicho nosotros que cuando nosotros calculamos el área de cada zapata, ¿no es cierto? Y la sumatoria de ese área de cada zapata me da arriba del 50%, dice un autor, otro dice 70% del área de construcción, entonces mejor tomo la decisión y hago losa, ¿cierto? Pero, repito, hay que hacerse esos pequeños cálculos. Entonces ahí tienen ustedes una imagen como ejemplo, digamos, ¿no? Bien, una cimentación directa, a ver, alguien pregunta por acá. Lorena dice, la viga de Arioste, ¿en cuál van? En este caso, en este proyecto de acá, me parece que es un galpón, algo va a ser esto de acá, no sé específicamente qué es el proyecto, por eso no llevan vigas de Arioste, por eso no llevan vigas de Arioste. Pero estas otras sí seguramente llevan acá entre columna y columna, porque la viga de Arioste tendría que estar acá, si es que hubiera, ¿verdad? Tendría que amarrarse esta columna con esta columna en este sentido y lo mismo en este otro sentido. Pero aquí se ve que no hay. Aquí lo podemos ver, se ve que no hay, ¿cierto? No hay viga de viga río, ¿no? En este proyecto. Pero en este otro me parece que hay, ¿no? Bien. Entonces, una cimentación directa es aquella que reparte la carga de la estructura en un plano de apoyo horizontal. Ya hemos hablado mucho de eso. Las cimentaciones directas se emplearán para transmitir al terreno las cargas de uno o varios pilares de la estructura, de los muros de carga o de contención de tierra en los sótanos, de los forjados o de toda la estructura, ¿cierto? Entonces, esa es la función. A grandes rasgos, el proceso de construcción, digamos, es la preparación de la plataforma, es decir, tengo que hacer la excavación hasta la profundidad adecuada, ¿no es cierto? La excavación, la ejecución de la capa de limpieza, vamos a ver más adelante qué es la capa de limpieza, colocación del encofrado, aquí vemos el encofrado lateral, colocación de las armaduras, aquí vemos la armadura, ¿no es cierto? Y después hormigonado, ¿cierto? El proceso es relativamente sencillo. Lo único que hay que tener cuidado es verificar bien las medidas, ¿verdad? Y la posición. Bien. La clase pasada preguntaban cuál de estas dos zapatas es la que debemos usar. Porque vemos, dicen algunos hacen este sistema, otros este sistema. ¿Cuál es la diferencia entre este y este sistema? Ambas tienen acero, ¿verdad? Ambas tienen acero. Este tiene su acero ahí y el acero transversal, ¿no es cierto? Que está por acá. Esta otra
por lo general tiene su acero. Ahora vamos a tratar de hacer lo más... Entonces, aquí lleva su gancho y acá es lo mismo, ¿no? Y su armadura transversal, ¿cierto? Su armadura transversal. Y de acá ya nacen la armadura de la columna, ¿no? Obviamente la columna y sus respectivos estribos. Sin embargo, este otro sistema aquí lleva su columna, su armadura, obviamente más recto, ¿no? Aquí me cuesta a mí dibujar, obviamente. No se van a hacer la burla de mi dibujo, ¿no? El dibujo ahí y aquí su respectivos estribos, es decir, aquí nace la columna, ¿no? Qué chueco, ya. Fíjense la gran diferencia entre el uno y el otro en la armadura, en el acero que lleva, ¿no? Este lleva 2 capas de acero, esta lleva una sola capa de acero. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál es más caro, el hormigón o el acero? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es más caro, el hormigón o el acero? Pienso el acero. El acero, obviamente el acero es mucho más caro que el hormigón, ¿verdad? Eso ya lo tenemos nosotros, ya lo sabemos. Entonces, si nos vamos a ir desde ese punto de vista, entonces yo digo voy a construir este tipo de zapatas porque le entra menos acero que esta otra de acá, ¿verdad? Ahora, este tipo de zapatas se llaman rígidas, ¿no? Aquí lleva acento, rígida. Entonces ya seguramente ustedes saben diferenciar una estructura rígida de una estructura flexible, ¿no? Una estructura flexible es aquella que puede deformarse, o sea, tiene la capacidad de deformarse, es decir, esta estructura puede deformarse de esta manera, supongamos, estoy exagerando, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es flexible. Esta otra estructura no tiene esa capacidad de deformarse porque aquí hay un gran volumen de hormigón, ¿verdad? Que no permite eso, no permite que se deforme. Entonces, esta armadura que está acá arriba, en este caso lo soporta el hormigón, ¿ya? Entonces, este tipo de zapatas se llaman zapatas rígidas y este otro tipo de acá se llaman zapatas flexibles. Entonces, si yo voy a construir una zapatita, pues de repente hago esto, porque, no, de repente lo hago porque es más fácil, coloco acá su encofrado lateral y echo el hormigón en las parrillas de acero, el hormigón y ya está. Pero si son varias zapatas, así como vimos en algún proyecto, entonces lo más económico es hacer esto de acá. El único inconveniente que tiene esto de acá es lograr colocar esta pendiente. ¿Ya? Ese es el único inconveniente que a veces al albañil no le gusta, ¿no? Y él va a decir, pero mejor hagámoslos así, arquitecto, le va a decir, no, acá, para no estar con eso, hagámoslos así. Un solo bloque, ¿no? Cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta cantidad de hormigón que estamos poniendo acá no nos ayuda en nada. Es más, es desfavorable.
porque ese volumen de hormigón tiene un peso. ¿Qué quiere decir? Que le estamos colocando una carga más a las zapatas innecesariamente. Sin embargo, acá ustedes dirán, pero si aquí está el suelo natural, aquí está el suelo natural, esto de acá lo vamos a llenar de tierra. Claro, lo vamos a llenar de tierra. Pero la tierra, aquí digamos, ¿no? La excavación estuvo por acá, digamos así, y esto hay que llenarlo de tierra. Sí, esto hay que llenarlo de tierra, todo esto de acá, hasta llegar ahí, lo mismo acá. Pero el suelo es mucho más liviano que el hormigón. Esto es hormigón. A ver, la densidad del suelo está aproximadamente, dependiendo del tipo de suelo, pero está, podríamos decir que está en 1.5 kilogramos por metro cúbico. Y la densidad del hormigón es de 2.5 kilogramos por metro. No es 2.5 kilogramos, es toneladas esto. Lo vamos a hacer así. 1.5 gramos por centímetro cúbico. Y la densidad del hormigón es de 2.5 gramos por centímetro cúbico. A ver, déjenme comprobar un ratingo. 2.5. Ya, está bien. Si lo llevamos esto a kilogramos, sería 1.500 kilos por metro cúbico y este sería 2.500 kilos por metro cúbico. Es decir, 1.5 toneladas por metro cúbico y 2.5 toneladas por metro cúbico. Entonces, fíjense que el peso del hormigón es casi el doble del peso de la tierra. Entonces, aquí yo voy a colocar suelo, esto es más liviano. Aquí estoy colocando hormigón, esto es más pesado. Entonces, estoy cargando en la estructura, en este caso, innecesariamente. Y otro problema es de que este hormigón no trabaja. Entonces ese volumen de hormigón lo estoy echando a perder. No sé si me entienden. ¿Ya? No sé si me entienden eso que les estoy diciendo. ¿Por qué? ¿Cuándo tomar la decisión de un tipo u otro tipo de zapato? ¿Ya? Bien. Entonces, es preferible nomás trabajar bajo este sistema. Decirle al albañil, mira, tenés nomás que esforzarte un poquito y hacerme las cosas como tienen que ser, ¿no? Para el albañil es más fácil hacer esto de acá. Hacerlo así un cubo. Pero supongamos que vamos a gastar aquí, no sé, unos 200 litros o unos 100 litros de hormigón en esta zapata, vamos a echar a perder, pero en una zapata de repente no significa mucho. Pero en 10, en 20, en 30 zapatas ya es un gran volumen de hormigón, ¿no? Y eso es utilidad que yo estoy perdiendo como constructor, ¿ya? Entonces, que se entienda bien cuál es la diferencia entonces entre zapata rígida y zapata flexible.
Ahora bien, ¿cómo yo sé que voy a ser rígida o flexible? Básicamente, lo que se hace es verificar esta longitud de acá. Esto se llama vuelo. Esto es vuelo. ¿Ya? Entonces, la longitud de vuelo, debo calcular si la longitud de vuelo es menor o igual a 2 veces h, que es h, es esta altura. Si eso es así, entonces estoy trabajando con una zapata rígida. Si esa longitud de vuelo es mayor a 2 veces h, siendo esta la altura, ¿no es cierto? Entonces debo hacer zapata flexible. ¿Ya? Entonces eso es un poquito para que ustedes ya vayan aplicando un poquito de matemática, digamos, y cuándo saber si es flexible o es. A ver, Joseph Oliva dice, ¿esa forma lo hacen con molde o directamente el albañil le da la forma? Esta forma de acá, ¿a esta se refiere? No hay forma de ponerle molde. No hay forma de ponerle molde, porque si usted le pone molde va a introducir el hormigón y por acá de repente no va a llegar el hormigón. Entonces es muy complicado. Entonces normalmente el encofrado, si es que se hace encofrado, simplemente, a ver, vamos a suponer acá, con el encofrado está por acá, digamos, ¿no? En esta parte de acá, en los laterales, alrededor, obviamente. Acá está el encofrado. Esta forma tiene que darle el albañil. ¿Ya? Tiene que colocar el hormigón, por eso el hormigón que se utiliza acá es un hormigón que no tenga mucha agua. Entonces coloco el hormigón, lo vibro, ¿no es cierto? Y le voy colocando más hormigón por acá y poco a poco le voy dando la forma, ¿no? Poco a poco le voy dando la forma. Le tiene que dar la forma. ¿Ya? Eso es lo que no les gusta a ellos. Por eso agarran y dicen, ah, le tiran ahí cuadrado nomás, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Claro, este ángulo, a ver, aquí es lo que dice Lorena. Este ángulo de acá, este ángulo alfa, llamémosles, ¿verdad? Ese ángulo alfa tiene que ser menor a 45 grados. Ya después le voy a dar un valor exacto de cuánto debe ser, pero está alrededor de 30 grados. Entonces, con 30 grados yo garantizo de que el hormigón no se me va a venir para acá, digamos, ¿no? Y se salga, digamos, de acá, ¿no? Entonces, tiene que ser menor a 45 grados. Mucho menor a 45. Ya que, repito, está aproximadamente alrededor de 30 a 35 grados. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Y si es así, ¿por qué? Dice, bueno, ya le dije, ¿no? Es menor a 45 es para evitar que el hormigón se salga del encofrado. Porque si no, si esta pendiente es muy pronunciada, el hormigón tiende a bajarse. Tiende a bajarse. Entonces ahí ya tendríamos que de repente tomar la decisión y usar nomás un encofrado. Pero hacer encofrado ya me va a encarecer a mí, ¿no? Entonces, recuérdense que el encofrado es madera, que hay que cortarla y de repente no la vamos a poder usar más. Entonces, además no es fácil hacer un encofrado, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Bien.
Acá podemos ver entonces una forma ya más acabada, llamémosle así, de una zapata, ¿cierto? ¿No? Aquí, ¿no? Obviamente aquí están las armaduras de la columna que están saliendo, ¿no es cierto? Esto está en planta, esto en corte. Listo para empalmar la armadura y continuar, ¿no es cierto? Entonces, la zapata aislada, dice, es una de las inventaciones más sencillas y habituales en la construcción civil. Es decir, está dimensionado para recibir y soportar la carga de una sola columna o pilar, siendo esta rectangular, ¿verdad? Entonces, si este lado de acá, acá lo voy a graficar, a ver, con este color. Supongamos este lado de acá, le vamos a llamar A, y a este otro lado le vamos a llamar B. Entonces, cuadrada, ¿verdad? Si A es igual a B. Rectangular va a ser si A es diferente de B. ¿Verdad? Entonces, esa sería una zapata rectangular. Cuadrada si A es igual a B y rectangular si A es igual a B. Por lo general, A es mayor que B, ¿no? Pero por ahora simplemente dejémoslos ahí como que A es mayor que B. Siempre se toma el lado mayor como A, digamos, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver en los cálculos más adelante, ¿no? Por el momento, A es diferente de B, por tanto la zapata será rectangular. Si A es igual a B, la zapata será cuadrada, como en este caso, ¿cierto? Circular, dice, zapatas circulares sería de repente lo ideal construir, ¿verdad? De repente sería lo ideal porque esta parte de la zapata de acá casi no trabaja, esta parte de acá. Lo mismo por acá. Casi no trabaja, ¿verdad? Pero es muy complicado, o sea, nos vamos a complicar la vida aquí cortando y haciendo circular. El encofrado para una zapata circular no es sencillo, entonces no, mejor lo hacemos nomás cuadrada, no nos compliquemos de la vida, cuadrada o rectangular y olvidémonos del sistema circular, ¿verdad? Por eso lo que ustedes no van a ver casi en ningún proyecto, zapatas circulares o algún otro modelo de zapata. Entonces, cuando hablamos de zapata, prácticamente, y es aislada, entonces prácticamente este es el sistema. En planta, vista lateral y una vista axonométrica, ¿cierto? Bien. Preguntas, dudas, si es que las hay. Acá vemos el detalle de una zapata, por ejemplo, y aquí han tomado la decisión de hacer lo que nosotros hemos dicho, ¿no? Que no debería ser. Seguramente los vuelos son cortos, por eso es que han tomado la decisión de hacer esto de acá. Pero, por lo general, lo que se hace, repito, es esto de acá. Y de acá. Ahí, ¿cierto? Esta parte de acá no trabaja. Pero simplemente aquí para mostrarles, ¿no es cierto? Que aquí se coloca la armadura de la columna de arranque y después se empalma lo demás y ahí ya se empieza a trabajar con la columna. Y acá abajo hay que colocar la armadura de la zapata. Ahora, aquí yo quiero que ustedes se lo memoricen. Al albañil no le gusta hacer este gancho. Lo mismo a este otro lado, no le gusta hacer este gancho. Agarra y corta el acero longitudinalmente hasta aquí, listo, para ambos lados.
Y uno le dice, y el gancho, no, igual no, sí, igual trabaja, no se preocupe usted, no es igual. Esto es muy importante en el proceso constructivo, muy importante. No se olviden ustedes que esta armadura de acá está trabajando a tracción. Entonces, ustedes ahorita agarren un ejercicio, hagan un ejercicio, tomen en su mano un dedo y aprieten, digamos, ¿no? El dedo, pónganlo recto y aprieten con la otra mano y jalen su dedo. Entonces se va a salir de su mano en forma sencilla. ¿Verdad? A ver, vamos a tratar de hacer lo siguiente. Entonces, no sé si me están viendo, ¿verdad? Entonces, a ver, hagámoslo así. Entonces, coloquemos un dedo acá y amarremos y jalemos, ¿no es cierto? Y van a ver ustedes que no necesitamos hacer mucha fuerza y nuestro dedo se sale. Pero ahora hagamos un gancho y pongamos acá y con 2 dedos nomás amarrémoslos ahí, ¿no? Y traten de sacar ese fierro de ahí o ese dedo de ahí. Traten de sacarlo. Imposible, ¿verdad? Va a ser imposible. Por eso es la importancia del gancho. ¿Ya? ¿Me confirman si vieron, por favor, en la cámara el pequeño experimento ese que hemos hecho? Sí, se ve, Inge. Entonces, cuando ustedes tengan que hacer este tipo de trabajo y tengan dudas, por ejemplo, como en este caso aquí, agarrar, querer, y bueno, y el albañil es Pilucci. El albañil se da cuenta que el arquitecto es jovencito, es nuevo, que no sabe muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, se lo voy a charlar, dice, ¿no? Se lo voy a charlar, dice, ¿no? Y agarra, le dice el arquitecto ahí, jovencito, oiga, maestro, pero aquí pues le faltan los ganchos. No, no, arquitecto, le dice, así nomás, funciona igual. Si ese gancho es por demás y usted se la cree, ¿no? Entonces, si entra en duda, haga un pequeño experimento, como le digo, ahí agarra su mano a ver si es lo mismo hacer esto de acá o es lo mismo hacer esto de acá. Ahí, digamos, ¿no? Entonces, no se olvide que el hormigón lo que está haciendo al fierro es lo que está amarrándolo, es decir, está envolviéndolo y lo está ajustando. Lo mismo que estamos haciendo con la mano. Está ajustando ahí y cuando hay un gancho, a ver pues si se va a mover, ¿no es cierto? Porque el acero, ya dijimos, el acero, esta es la barra de acero, ¿verdad? Esta es la barra de acero, y lo que está haciendo, está trabajando a tracción, es decir, con una fuerza en ese sentido y con otra fuerza en este otro sentido. Entonces, imaginémonos que sea en un solo sentido, ¿no es cierto? Entonces, y todo acá está envuelto de hormigón. Entonces, si yo agarro una barra de acero y solamente está recta y no tiene ningún gancho, le hago esta fuerza, ¿verdad? De tracción y voy a tener un valor y se va a salir del bloque de hormigón. Pero si agarro acá y le hago un doblez, un gancho, esa fuerza que yo voy a necesitar para sacar esa barra de ahí va a ser, no sé, digamos, de repente va a ser 10 veces más que la otra, ¿no? Entonces, tienen ustedes que hacer pequeños experimentos ahí para darse cuenta de que no, y no dejarse que el albañil nos la charle, ¿verdad? Entonces, tienen que hacer, ¿ya? Bien. Entonces, este es un pequeño detalle, ya dijimos, de lo que es una cimentación, ¿no? Entonces, por lo que se ve, esta cimentación, por ejemplo, han tomado la decisión de hacerla llena hasta acá porque casi está a flor de tierra, digamos, ¿no? Es decir, tiene una profundidad muy pequeña, ¿no? Una profundidad muy pequeña. Pero bueno, eso va a depender del proyecto.
Y bueno, aquí tienen ustedes un pequeño detalle, como nosotros agarraríamos y dibujaríamos así en mano alzada una zapata, en corte, ¿cierto? Aquí tenemos la sección de la zapata, aquí tenemos esta altura, por ejemplo, de 30 centímetros, que esto puede variar, por lo general este valor no debe ser menor a 25 centímetros. Entonces, con 30 centímetros yo estoy por demás de contento y tranquilo. Me va a dar espacio para hacer aquí el doblez, ¿verdad? Me va a dar el espacio para hacer el doblez. Ese doblez la norma da un valor, ¿no es cierto? Pero ese doblez no debe estar menor a unos 7 centímetros, ¿no? Entonces, me da eso. Aquí vemos que hay un pequeño espacio donde asentar, digamos, el encofrado de la columna, que normalmente se le da 10 centímetros, ¿no es cierto? Aparte del ancho de la columna, entonces se le da unos 10 centímetros, ahí termina la pendiente, o ahí nace, como quieran ustedes, esta pendiente, ¿no? Y la longitud, un lado de la zapata. Entonces, este sería, ¿verdad? Un gráfico de a mano alzada de lo que es una zapata, y acá abajo el recubrimiento. Y este recubrimiento vamos a hablar también más adelante. Este recubrimiento no es igual que un recubrimiento para columna, ¿ya? El recubrimiento para zapata, acá, bueno, de una vez lo vamos a colocar. Ese valor de recubrimiento normalmente le ponemos R debe ser mayor a 5 centímetros. En realidad, el recubrimiento debe ser mayor a 5 y menor a 10, en condiciones normales. Ahora, si estamos en un suelo ácido extremadamente, entonces hay que tomar sus decisiones, ¿no? Ahí ya es un poco diferente. Pero en condiciones normales estaríamos por acá. Normalmente, este valor está alrededor de 7 centímetros, ¿ya? Pero tenemos este rango, entre 5 a 10 centímetros, este valor de recubrimiento, este de acá. Eso, ¿para qué se hace? Es para proteger a la armadura de los posibles ataques de humedades que el suelo tiene por acá abajo, ¿ya? Entonces, siempre hay humedad, y esa humedad lo que hace es corroer al acero, eso ustedes lo saben, y entonces lo que hay que hacer es protegerlo. ¿Cómo lo vamos a proteger? Verificando de que se cumpla esto de acá, ¿ya? Entonces, cuando estoy construyendo, lo que se hace por lo general es colocar unos taquitos que se llaman acá, de hormigón, cuando lo fabrica, y ahí lo asiento la parrilla, ¿verdad? Con eso yo estoy garantizando de que haya un recubrimiento adecuado, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Galletas, ¿no? Es lo que dice Bazán, galletas. Algunos le dicen galletas, otros le dicen taquitos, ¿no? Depende. Esas galletas se fabrican aparte, antes de, cuando ya se está haciendo la excavación, ya se fabrican, ¿no es cierto?, a un lado de la obra, se le coloca un alambrecito ahí al medio para amarrarlo, ¿no? Entonces esas galletas es muy importante. Esa galleta es la que a mí me garantiza de que voy a tener un recubrimiento adecuado, el que está especificado, ¿no? El que está especificado. Porque si no, voy a sentar acá y con el tiempo la humedad me va a corroer a mi acero, y cuando acordemos, esto se va a fisurar, ¿no? Se va a romper, ¿ya? Bien, esos datos son importantes que ustedes tomen en cuenta, ¿no? Recubrimiento, estos ganchitos que hay que respetar, hay que hacerlo, ¿no es cierto?
L cuarto y L tercio, dice. ¿Qué? ¿Qué significa esto de acá? Bueno, este valor, la altura, ¿verdad? La altura, esta altura total debe estar entre L cuarto a L tercio de el lado más largo de la columna. Si es cuadrada, cualquiera de los lados, pero si es rectangular, entonces esta altura debe estar alrededor de entre L cuarto a L tercio, ¿no? Entonces imagínense una zapata de 2 metros. ¿Cuánto sería L cuarto a L tercio? Supongamos que L, que es esta longitud, vamos a hacer con otro color, L, que sea igual aproximadamente a 2 metros. Entonces, ¿cuánto vale H? Estaría H, sería L cuarto. L cuarto sería 50 centímetros. Y L tercio, ¿cuánto es L tercio? $67 centímetros. 67 centímetros, ¿no? Este es L cuarto y este es L tercio. De estos dos valores tomo yo el mayor. El mayor siempre es este de acá. Me va a dar 67 centímetros. Es decir, que esta altura de acá no debe ser menor a, en el peor de los casos, 50 centímetros. Pero yo siempre me voy al mayor, ¿verdad? En este caso, 67 centímetros. Entonces, mi decisión, yo digo de que H, y tomo este de acá, entonces sería 67, es muy complicado, entonces siempre uno toma un múltiplo de 5 y dice 70 centímetros. ¿Cierto? Le voy al mayor. Le voy al mayor. Pero otro podría decir, hay que calcular, ¿no es cierto? Hay que ver cuánto va a dar, si esto de acá es 30 centímetros, hay que calcular la pendiente este de acá. ¿Cuánto da? O el ángulo. Alfa. Supongamos que yo tomo H, que es esto de acá, 70 centímetros. 70 centímetros y esto es 30 centímetros. Calculen cuánto sale ese ángulo, alfa, para ver si puedo bajar un poco la altura, ¿cierto? Porque yo puedo bajar, dice, hasta 50 centímetros. Entonces tengo 20 centímetros. De repente con 60 centímetros estoy perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Restar 70 menos 30, ¿verdad? A ver, vamos a tratar de, no sé si nos irá a dar el tiempo. Esto es 70. Acá se lo voy a pintar qué es lo que tienen que calcular. Tienen que calcular esta altura y esta longitud. Entonces, a esto yo le voy a llamar X o Y, llamémosle para que sea mejor. A esto yo le voy a llamar Y y a esto yo le voy a llamar X. Tienen todas las medidas, pueden calcular. Entonces yo digo tangente, ¿no es cierto? Tangente de alfa va a ser a Y sobre X. Por tanto, alfa va a ser igual al arcotangente menos 1
de y sobre x. Ese va a ser A. ¿Verdad? Entonces, ¿cuánto vale y? 70 menos 30 sería 40, ¿verdad? 40. 70 de la altura, esto de acá es 30, entonces tengo 40. Dividido x. X es 2 metros, esto está en centímetros por si acaso. Sería 200 centímetros. La mitad de 200 centímetros sería 100, estaríamos acá. Aquí el único problema que nos falta es este ancho de acá no tenemos. Pero supongamos que sea de 30 centímetros. Entonces, 200, hasta acá yo tengo 100 centímetros, le resto 15 centímetros, tengo 85 centímetros, menos estos 10 centímetros, tengo 75 centímetros. Entonces, X vale 75. Entonces, a eso hay que hacerle su arco tangente, ¿no? Tangente de... Fíjese, el ángulo sale, alfa, sale 28 grados. Muy cerca a lo que dijimos hace rato, que debe estar entre 30 a 35 grados. Quiere decir que yo puedo bajar un poquito la altura, lo puedo hacer de 60, ¿verdad? Lo puedo hacer de 60, 60 menos 30 va a ser 30, entonces 30 verso tangente de 30 dividido 75, 22 grados, ya muy plano queda, ¿no? Entonces, con este valor creo que el que tenemos ahí estamos 28 grados, ¿no? Ya, me avisan si calcularon, si sacaron esto de acá. Sí, ingeniero, salió 28 grados. Sale 28 grados, ¿no? Entonces, estamos por ahí, por eso les digo, entonces, eso es lo que tienen que hacer. Ustedes tienen que tomar, bueno, en realidad esto pues va a venir ya con el cálculo, ¿no? El ingeniero calculista es el que va a venir. Pero en el caso de que ustedes tengan que predimensionar, entonces dicen, a ver, aquí yo le voy a colocar 30 centímetros, de repente dicen 25 centímetros, ¿qué altura le voy a poner acá? Entonces ya tienen una idea entre L tercio a L cuarto. ¿Qué va a ser L? Va a ser la dimensión más larga de su columna, de su zapata, perdón, ¿no? Entonces, ahí ya, y verifican, calculan el ángulo, entonces ya con eso ustedes están tranquilos. Si están alrededor de 30 grados, ahí están tranquilos. Tienen buena pendiente, ¿ya? Pero más adelante vamos, cuando ya empecemos a hacer cálculos un poquito más, algún ejemplo que por ahí tengamos, entonces ahí vamos a calcular, ¿ya? Con más detalle. ¿Alguna otra pregunta? Estamos ya sobre hora. Cuando nos ponemos a hacer cálculos, la verdad que el tiempo de la materia es muy corto, ¿no? Uno quisiera tener más tiempo, pero no hay. ¿Alguna pregunta? Lo entendemos, ingeniero. Bueno, ya por cuestión tiempo vamos a quedar acá. Me hubiese gustado que hubiésemos hablado un poquito acá de los otros tipos de columnas, simplemente estas, de zapatas, perdón. Simplemente estas otras zapatas las vamos a mencionar la próxima clase, para después nuevamente volvernos a centrar en estas de acá. Y vamos a aprender a calcular, en este ejemplo vamos a aprender a calcular estos lados, ¿no?
el lado A, digamos, el lado B, vamos a aprender a calcular esta altura, como ya vimos en el otro ejemplo, que normalmente es H, esta otra altura que es, a ver, esta otra altura que es H mayúscula, esta otra es H minúscula, ¿verdad? Eso de ahí, en función a los datos de la columna, esta columna tiene su lado A y su lado B, ¿cierto? Cuando ya vamos nosotros viendo. Entonces, aprender a calcular o predimensionar por lo menos esto de acá, estas cositas que son importantes para usted, ¿no? Ya vimos hace rato que esta altura H debe estar entre L tercio y L cuarto de quién, de uno de estos dos. ¿Ya? Entonces, vamos a mencionar, como les decía, los otros tipos de zapatas y después nos volvemos a concentrar ya en este tipo de. Bien. Si no hay más preguntas, eso es todo por ahora. No sé si me estarán escuchando porque mi internet se ha bajado, está demasiado bajo, pero no sé si me escuchan. Sí se escucha, ingeniero. Se escucha bien. Bien. ¿Preguntas, dudas? Si no hay preguntas, eso es todo por ahora. ¿Alguien por ahí quiere preguntar? Vamos a buscar el almuerzo. Bien, nos vemos entonces. Hasta luego. Bueno, ingeniero. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge.